Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del VET Responde. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy polémico y es acerca de la toxoplasmosis. Y bueno, para ello le damos la bienvenida al doctor Jesús Marín Heredia. Él es académico del Departamento de Medicina y Zootecnia de Pequeñas Especies. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta charla y bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Pues bienvenidos todos. Vamos a compartir pantalla de una presentación y pues siempre es un gusto y un placer estar con ustedes para hablar pues de una temática muy interesante. Nunca pierde vigencia, pues ya que siempre pues va a haber temor de enfermedades como esta, que es la toxoplasmosis. Eh, Hay mucha controversia siempre sobre el papel que juega el gato en la transmisión al ser humano de este tipo de enfermedad parasitaria. Y cuando la realidad es que sabemos que el gato pues, representa un papel como especie porque es la especie felina en general, pues la encargada de completar el ciclo de este parásito, que es un parásito microscópico, unicelular, es un protozoario muy pequeñito que se va a introducir a las células de su intestino y solo en el gato se va a replicar en su intestino, ya sea de vía sexual o asexual. La reproducción en los parásitos y en este tipo de agentes, pues tiene esas dos vías, una reproducción sexual o una reproducción asexual. Cualquiera de las dos eh, si se lleva a cabo en el intestino, es únicamente en los gatos. Y ese es el motivo por el cual al gato se le ha responsabilizado de la infección en el ser humano, ya que en el ser humano las personas infectadas pueden tener problemas serios, sobre todo mujeres embarazadas que pueden abortar o pueden tener malformaciones fetales, hidrocefalia o algún otro problema congénito que lleguen a tener estas personas y en sí personas inmunosuprimidas podrían llegar a tener pues también un riesgo de padecer este problema. Afortunadamente, la mayor parte de las ocasiones, la toxoplasmosis es una enfermedad asintomática tanto para los animales como para el ser humano y no hay que temerle demasiado. Y tampoco hay que temerle al gato porque aunque él completa el ciclo biológico, la realidad es que su papel en la transmisión es muy, muy pequeñito y prácticamente podríamos decir que nulo. Prácticamente no hay diferencia entre tener un gato y no tenerlo con relación a la posibilidad de que nos contagiemos de toxoplasma porque hay otras posibilidades de transmisión, ya que la toxoplasmosis se presenta en muchas especies animales. No solamente es el gato el que la manifiesta, o el que la presenta. El gato es el que completa su ciclo biológico. Y tal vez decíamos que el papel del gato pueda jugar algo en la transmisión de la enfermedad al ser humano, pero no el gato de la casa, no el gato que pues tenemos como animal de compañía, el que nos acompaña, el que está con nosotros día y noche, el que duerme con nosotros incluso y el íntimo contacto con esta especie, pues realmente no representa un riesgo importante ni no importante. O sea, no hay diferencia entre tener gato y no tener gato con relación al riesgo de que yo o cualquiera de ustedes se llegue a contagiar. ¿Por qué? Porque pues sí la completa, tal vez como especie, decíamos, tiene su importancia, pero en la naturaleza, pues sí, gatos silvestres que defequen en vida libre, que contaminen vegetales, verduras, bueno, esa puede ser la forma en que indirectamente un gato pues nos haga llevar o nos lleve la infección a nosotros, pero nuestro gato de casa no. ¿Por qué? Por algunas situaciones que vamos a ver ahorita y que después vamos a dar paso a preguntas y a inquietudes, porque pues de eso se trata esta sección, el VET Responde, de aclarar y de interactuar con ustedes para que nos puedan comentar sus dudas, sus inquietudes y podamos platicar y pues tratar de quitar esos miedos injustificados hacia la tenencia de un gato. El tener un gato no implica mayor riesgo si lo tenemos en buenas condiciones de salud,
si se lleva al médico veterinario a revisiones periódicas, si se lleva un calendario de vacunación periódico también, si se le hacen estudios de laboratorio, entre ellos coprológicos, o se desparasitan frecuentemente, pues no tendrán algún problema. Sin embargo, si no hay consideraciones higiénicas o zoosanitarias, pues sí podría transmitir algo, pero realmente toxoplasma, prácticamente la posibilidad es muy, muy, muy bajita, si no es que nula, como habíamos dicho, porque para eso no solamente se requiere condiciones sanitarias ínfimas, muy malas, sino que pues finalmente tengamos contacto con la materia fecal que no se limpió en forma inmediata, que se dejó en su caja sanitaria probablemente con heces diarreicas, incluso malolientes, que normalmente este tipo de heces invitan a limpiarlas en forma inmediata, si no, no podríamos soportar ese olor. Pero aún así, aún sin limpiarlas, y vamos a suponer que no olían tan feo, no eran tan diarreicas y por ahí pudiera haber algún ooquiste en las heces del gato, pues tendrían que no limpiar el arenero mínimo 24 horas y puede ser que 48 o 72 horas para que ese organismo que le llamamos ooquiste, el que se elimina en las heces, pueda volverse infeccioso, con condiciones óptimas de temperatura, de humedad y en el medio ambiente podría volverse infeccioso. Hagan de cuenta que lo que está eliminando el gato es un huevo sin fertilizar. ¿Sí? Como un huevo de gallina que no tiene pollito dentro, pues no va a generar nada, no va a generar ningún pollito, obviamente. Un huevo del gato recién eliminado no va a poder germinar o no va a poder generar ningún toxoplasma. Tiene que madurar y dentro del huevo desarrollarse, que en este caso no se llama huevo, pero lo decimos para que se entienda mejor, es un ooquiste. Tiene que desarrollarse algunas formas que llamamos esporozoitos. Primero son esporoblastos, esporoquistes, y después esporozoitos, que a partir de ellos se generen los toxoplasmas y que, pues, obviamente, recién eliminada las heces del gato, no tienen nada de eso. Entonces, aún ingiriéndolo, no nos pasaría nada. Podemos adquirir otras cosas, como decíamos, hay otros parásitos donde hay mayor posibilidad de contagio, pero al que más se le teme es el que menos le deberíamos temer, que es el toxoplasma. Y entonces tendría que esporular, y después de esporular y después de pasar un buen tiempo en el medio ambiente, para que pueda volverse infeccioso, lo tenemos que tocar y llevárnoslos a la boca o ser transportado por alguna cucaracha, algún alimento e ingerir ese alimento contaminado. Por eso, cuando se ha dado casos de contagios de gatos hacia el humano, no es el gato de la casa, sino tal vez proviene de verdura contaminada con oquistes de algún gato, no sabemos de dónde vino, y que no se lavaron muy bien esas verduras, no se desinfectaron, porque también la limpieza, la desinfección va a limpiar todo y va a eliminar cualquier posibilidad de contagio. Y otra, que las formas parasitarias de este parásito, de este elemento llamado Toxoplasma gondii, puede encontrarse también en los tejidos de otros animales, que no se replicó en ellos en el intestino, pero sí pasó hacia sus tejidos, y si nosotros ingerimos esos tejidos sin una adecuada cocción, nos podemos infectar de toxoplasma, y es indirectamente a través de un gato, porque el gato defecó, tal vez se contaminó el forraje, lo que ingiere una vaquita, y la vaca pues desarrolló los taquizoitos y después posteriormente bradizoitos, que son estas formas adultas del parásito en sus tejidos, y si nos comemos esa carne nos podemos infectar. Pero otra vez, sí tenemos precaución, y la precaución primaria es cocer bien la carne. La cocción adecuada hace que se elimine cualquier posibilidad de contagio hacia nuestras personas. Claro, si se ingiere carne cruda o mal cocida, pues ahí es donde va a venir la posibilidad de que nos contagiemos de toxoplasma, ¿sí? Y nos dé toxoplasmosis. Y afortunadamente, aún así, la mayor parte de las veces vamos a ser asintomáticos, a menos que estemos fuertemente inmunosuprimidos o se trate de una persona embarazada. Entonces, dicho lo anterior,
pues comentar que la toxoplasmosis entonces no es una enfermedad solo de gatos. Si nos la transmite a nosotros, también se la puede transmitir a otros individuos, y la ingestión de la carne de esos individuos mal cocida, cruda o mal cocida, es la que puede, en la que pueden permanecer estos elementos del toxoplasma, y es ahí como nos podemos infectar, y no fue por nuestro gato de la casa. La mala suerte es de que si una persona es diagnosticada con toxoplasmosis y tiene gato, muchas veces incluso el médico que se dedica a la atención de los humanos le va a echar la culpa al gato, porque hay veces que no se comprende muy bien todo el ciclo de este parásito y cuáles son los reales mecanismos de transmisión hacia el ser humano. Pero igual que le da a esa persona que tuvo gato, le da a una persona que no tiene gato. La evidencia estadística mundial nos ha dicho que no hay ninguna diferencia entre tener gato y no tener gato. Entonces, si tenemos dos poblaciones de X número de personas, digamos 1000 personas de este lado, del lado izquierdo, y 1000 personas del lado derecho, los del lado izquierdo tienen gato, los del lado derecho no tienen gato, y hacemos una medición de títulos de anticuerpos para ver quién ha tenido contacto con el toxoplasma, la medición va a ser exactamente la misma. El porcentaje va a ser muy similar, sin ninguna diferencia estadística. Es decir, no influye el tener gato o no tener gato. Eso quiere decir que sí, realmente el riesgo de transmisión a través de la especie felina propia, nuestra, de nuestra casa, nuestro animal de compañía, nuestro ser querido que nos acompaña, eso va a ser prácticamente imposible, ¿no? No decimos que es 0% la posibilidad, porque pues nunca sabemos si hay alguna condición de muy mala higiene, donde no laven, donde no limpien el arenero todos los días, donde se acumule la suciedad, donde haya cucarachas, donde los alimentos los dejen destapados y por ahí pueda llegar una cucaracha, contaminar el alimento, después llevárselo a la boca, ingerirlo y contagiarnos a través de nuestro gato. Pero eso, como les digo, estadísticamente realmente no representa un riesgo importante, porque generalmente pues esas condiciones son extremas y prácticamente no se dan. Entonces no es imposible, pero sí es muy, muy complicado que el gato lo llegue a transmitir. ¿Qué es el Toxoplasma gondii? Como decíamos, es un parásito protozoario, es como una coccidia. Finalmente, la toxoplasmosis es una coccidiosis en los gatos y se comporta como tal. ¿Qué es una coccidiosis? Pues es una infección por este tipo de protozoarios que afecta el intestino, que hace que estos parásitos se repliquen dentro de las células intestinales, muchas veces las rompe, y la consecuencia es que pues, se presenta una diarrea. Pero es como coccidiosis se da, y como coccidiosis intestinal se da únicamente en los gatos. ¿Ok? Pero es precisamente el ciclo intestinal de este parásito que pertenece a un grupo llamado Apicomplexia y una familia Sarcosistidae, que recibe el nombre de toxoplasma, porque proviene del prefijo toxo, que significa arco, y plasma, que significa cuerpo. Entonces es un parásito que tiene el cuerpo en forma de arco, está curvado, parece una media luna. Ese es el parásito, si lo vemos en un microscopio, ¿sí? Así se puede ver. Obviamente esto es una magnificación esquemática, pero ese es el parásito que se estará replicando en las células intestinales del gato, y en cualquier otra especie que no sea gato, pues va a pasar del intestino sin replicarse y va a llegar a cualquier tejido, ¿no? Por eso puede afectar al ser humano y por eso puede llegar a los tejidos y, en forma general, más susceptibles, personas inmunosuprimidas o mujeres embarazadas. En sí, se han hecho múltiples estudios a lo largo de la historia de las últimas décadas en la medicina humana, donde pues se han tratado de ver pues qué tanta población es la que se puede ver afectada, y se ha visto que pues del 25 al 75% de la población mundial ha tenido alguna vez contacto con toxoplasma. O sea, si lo vemos de este modo, 1 de cada 2 personas hemos tenido contacto con toxoplasma. O sea, el 50%. Si fuera una enfermedad grave, pues imagínense lo que pasaría si tuviera
la capacidad de ocasionar una enfermedad severa como el coronavirus que nos acaba de atacar y de causar esta pandemia mundial, ¿no? Cuando pues puede afectar a un gran número de personas, imagínense lo que sería esto, ¿no? O sea, si 1 de cada 2 se ha visto enfermo, entonces pues estaríamos hablando de un desastre. Sin embargo, afortunadamente, aún que lleguemos a tener contacto y generalmente no es por nuestro gato, vamos a crear inmunidad y no va a pasar absolutamente nada. Lo mismo le pasa a los animales, generalmente tienen contacto y no les pasa nada, salvo ciertas condiciones, pero también en los animales puede haber abortos y puede haber otro tipo de manifestaciones. Decíamos que una persona inmunosuprimida no necesita estar embarazada. Una persona inmunosuprimida puede tener neumonías, puede tener problemas neurológicos, problemas hepáticos, problemas oculares incluso por el Toxoplasma gondii, los mismos que puede llegar a tener el gato incluso. Afortunadamente también el gato llega a ser inmune muchas veces, ¿no? ¿Dónde adquiere la infección un gato? Ya mencionábamos cómo la podemos adquirir nosotros como seres humanos a través del gato o a través de tejidos animales contaminados. ¿Sí? El gato, ¿cómo la adquiere? Pues también a través de tejidos, también por comer carne cruda o mal cocida, donde se encuentran estos parásitos que una vez que el sistema inmune los controla en su replicación activa, el parásito se protege y se enquista en los tejidos. Esto lo llamamos quistes tisulares con toxoplasmas. Quistes que son acúmulos de bradizoitos, la forma activa del parásito, pero que ya no se está reproduciendo. Por eso le llamamos bradie. El prefijo bradie significa lento, no tiene una replicación lenta. Taqui es rápido, una replicación rápida. Los taquizoitos, cuando no hay inmunidad todavía, y es lo que puede empezar a causar algún tipo de problema antes de tener inmunidad durante unos 15 días, después se crea inmunidad, no vuelven a dar lata, pero se quedan enquistados, sin ocasionar ningún tipo de problema. El taquizoito, que es el que se está replicando activamente en un tejido animal, digamos, de un animal ya muerto, el taquizoito es muy lábil, como no está enquistado, el quiste lo protege. El taquizoito es muy lábil y se destruye. ¿Sí? La única forma de adquirir taquizoito sería ingiriendo algún animal vivo. Obviamente eso pues, sería muy difícil que nosotros lo hagamos, pero un gato sí. Un gato que es cazador, pues puede adquirirlo a través de roedores. Y el roedor le puede transmitir taquizoitos, pero también el roedor, igual que nosotros y que los gatos en cualquier especie, el taquizoito solo dura 15 días porque el roedor también crea inmunidad y después tiene quistes en sus tejidos que ahí sí se quedan toda la vida. Entonces también el roedor, la ingestión del roedor es lo que puede transmitirle bradizoitos al gato, o sea, quistes con bradizoitos, y el gato se puede infectar a través de eso, ¿no? Ingiriendo taquizoitos o bradizoitos de tejidos animales o con carne cruda. La carne cruda no va a tener taquizoitos, pero sí bradizoitos. Ingiriendo vegetales o ingiriendo vegetales contaminados o pastito o algo en el jardín donde haya defecado algún gato y tenga los oquistes ya esporulados. Una vez un oquiste que ya esporuló, ya decíamos, tarda en esporular, con buena higiene y limpieza, pues no damos opción a que esporulen, a que se vuelvan infecciosos con la temperatura y humedad del medio ambiente, pero si ya esporuló y está en el medio ambiente, ahí pueden durar hasta 1 año. Hay quien dice que hasta 2 años. Y entonces un gato llega y se puede infectar ingiriendo estos oquistes que están contaminando los pastos, los jardines o algunos vegetales, ¿no? O algunos alimentos donde pueden permanecer, como decíamos, durante un buen tiempo, ¿no? Entonces, el gato, como animal de compañía, podemos concluir que es muy poco probable que nos transmita algún tipo de infección como estas. El gato como especie, pues sí tiene que ver en la toxoplasmosis, porque es el que completa el ciclo biológico y no va a haber otra posibilidad de que subsistiera el toxoplasma si no existieran los felinos. Pues como especie es importante para la permanencia de esta enfermedad en el planeta. Como animal de compañía no debemos tenerle ningún miedo.
El ciclo del parásito, entonces, decíamos que tiene una replicación en el intestino. Y hay que entender esto bien para empezar a quitarle el temor hacia hasta esta especie tan noble y que tantos beneficios nos da, incluso para la salud, ¿no? Tiene mucho más beneficio tener un gato que no tenerlo, porque el gato simplemente, acuérdense que los estudios que se han realizado han demostrado que bajan la presión arterial, que reducen el estrés, que aumentan el confort, incluso en personas de edad avanzada, es muy benéfico y alargan la vida de estas personas simplemente por acariciar a un gato. Entonces no hay que tener temor de acariciar a un gato. Si acariciamos un gato, incluso con toxoplasmosis, el toxoplasma que está eliminando no es infeccioso, ¿no? Y no podemos contagiarnos a través de esta manipulación de estos individuos, de estos animalitos, ¿no? Tan preciados para nosotros. Entonces sí los podemos acariciar por la posibilidad de algunos otros agentes que incluso el gato, hay otras coccidias que incluso las llega a eliminar ya esporuladas el gato, como el Cryptosporidium. Pues hay que tenerlos limpios, sanos y lavarnos las manos después de manipularlos. O sea, las medidas de higiene nunca están de más, ¿ok? Simplemente queremos quitar el miedo hacia la tenencia responsable de una mascota, proteger a la población, nosotros como médicos veterinarios, sí decir que tomen sus precauciones, pero que no tengan temor de acariciar a un gato, simplemente tengan higiene, tengan cuidados. Eso es todo lo que requerimos, ¿no? Entonces, toda esta replicación que mencionamos intestinal se da nada más en el gato, lo que lleva a la eliminación de oquistes. ¿Cuánto tiempo en toda la vida un gato puede estar eliminando oquistes? Como el gato crea inmunidad en 15 días, pues los oquistes los está eliminando durante muy poco periodo de tiempo. Desde que entra el toxoplasma al organismo, en ese momento todavía no está eliminando oquistes, ¿sí? Puede tardar de 5 a 20 días en eliminar oquistes. Hay veces que cuando empezó a eliminar oquistes, el gato ya empezó a desarrollar inmunidad y el periodo de eliminación de oquistes es muy corto. Hay veces que puede eliminar oquistes a los 5 días después de haberse infectado, sobre todo si ingirió tejidos, porque ya ingiere al parásito adulto y su replicación es más rápido. Y a los 5 días ya puede haber oquistes que esté eliminando ese gato, pero durante 10 días máximo es el periodo de eliminación de oquistes. Después crea inmunidad y no los vuelve a eliminar en toda su vida, salvo contadas excepciones, cuando el mismo gato pueda estar inmunosuprimido y de los quistes, no oquistes, de los quistes con parásitos adultos que están en sus tejidos, se pueden liberar o se pueden salir a la circulación nuevos parásitos que si encuentran oportunidad, porque el sistema inmune no los está atacando, una enfermedad como leucemia o como SIDA, podrían volver a replicarse y volverlos a eliminar en las heces. Es muy raro que esto suceda, aún en pacientes, en individuos, en gatos inmunosuprimidos. Entonces, normalmente, el periodo de eliminación de oquistes es máximo 10 días durante toda su vida y no lo vuelve a hacer. Entonces, vean si no hay razón para tratar de eliminar los miedos que son injustificados en la población con relación a la tenencia del gato, incluso en mujeres embarazadas. Pueden tener gato, no hay problema, nada más que tengan limpieza por si tuvieran la mala suerte de que durante el periodo de su embarazo llegara a contagiarse el gato de toxoplasma, pues durante ese periodo, si limpian muy bien el arenero todos los días, pues no va a haber posibilidad de que le transmita esto el gato, en el caso de que se contagie. Ahora, también nuestra labor es promover que el gato no se contagie. Entonces, que el gato sea un gato indoor, es decir, un gato que no sale de casa, no tendrá posibilidad de ingerir oquistes de otro gato, sobre todo si no tiene salida al jardín. Muchos consideran que es adecuado que un gato salga al jardín, que suba árboles, que trepe árboles, que haga ejercicio. Pero para todo eso, pues ya la tendencia actual es el enriquecimiento ambiental. El gato puede estar en un espacio reducido, en un departamento, pero si enriquecemos bien el ambiente, le damos todos los recursos al gato, le damos todo lo que necesita. No necesita salir a la calle, no necesita cazar roedores. Lo estamos alimentando de mucho mejor manera y sin riesgo de que se contagie de algo. Y otra cosa, no darle carne cruda a los gatitos. Le damos carne cruda, pues estamos favoreciendo
en algún momento se pueda contagiar, y es un gato. Entonces, el gato es un carnívoro estricto, pero eso no implica que lo vamos a arriesgar, ¿no? Y a darle las condiciones que tendrían los felinos en la naturaleza. Enriquecemos el ambiente y gracias a eso hemos logrado, manteniendo a los gatos adentro, reducirles riesgos y alargar el periodo de sobrevida de los gatos. Sabemos que los gatos pueden tener larga vida, una gran longevidad. Los gatos pueden llegar a tener más de 20 años, 20, 24, 25 años, aunque muchas veces en nuestros países y en nuestras regiones el promedio de vida sigue siendo de 13, 15, 16 años, pero cada vez estamos alargando más el periodo de vida porque en forma natural el gato puede vivir mucho más, manteniéndolo en estas condiciones. Y el gato nunca nos va a transmitir nada. Habíamos escuchado de longevidad en gatos de hasta 30 años, pero pues recientemente hemos visto que por ahí está, creo que el récord Guinness en un gato de más de 40 años, ¿no? O sea, de vida. Entonces pueden vivir mucho. Entonces el hecho de mantenerlos dentro y controlados es benéfico para el gato y es benéfico para nosotros. Vamos a evitar que nos contagien. Sí, los felinos en el medio ambiente, los felinos de vida libre, pues tendrán un periodo de sobrevida mucho menor, ¿no? Porque están expuestos a muchos más riesgos que los gatos que estamos controlando y que estamos alimentando. Entonces, si el gato es carnívoro estricto, no quiere decir que le vamos a dar carne y mucho menos carne cruda. Por eso están las dietas que se han desarrollado hoy en día, dietas comerciales que están perfectamente balanceadas y que le dan todos los nutrientes que requiere el gato, que están adicionadas con todas las vitaminas que requiere, que no debemos tener miedo de que pues, el calentamiento, el procesado de alimento destruya vitaminas, porque estas dietas están suplementadas con todo lo necesario, ¿sí? Y entonces, por eso, pues veremos gatos de larga vida y no veremos pues animales desgraciadamente como vemos en los documentales que tienen que buscar su alimento, que cuando ya no tienen fuerza para la cacería pues sucumben y no llegan a tener un periodo de vida tan bueno como el que pudieran tener los animales en cautiverio y sobre todo pues nuestros animales de compañía. ¿Ok? Esto que vemos aquí pues son oquistes esporulados en proceso de esporulación a la izquierda, a la derecha ya es esporulando y serían los infecciosos. Un oquiste tiene que sufrir entonces este proceso de esporulación para ser infeccioso. ¿Ok? Entonces son esas formas de parásitos que hay, taquizoitos, forma de media luna o forma de arco, y bradizoitos que se encuentran en quistes en los tejidos. Así se pueden ver en un tejido, un quiste de bradizoitos, ¿sí? Y estos están protegidos. El sistema inmune ya no llega a ese quiste, pero ese quiste no está causando ningún problema. Hay por ahí alguna información muy interesante que dice que, por ejemplo, los quistes en el cerebro de los roedores, aunque no los matan ni les causan ningún problema serio, importante, pues lo que puede hacer es que ese quiste, ese parásito en su tejido nervioso, pues ocasione cierto cambio que haga que sea como un mecanismo inteligente del parásito para su subsistencia y que haga que el roedor le pierda el miedo al gato y por eso el gato se lo come con mucha facilidad, o sea, lo puede cazar con mayor facilidad porque el roedor le perdió el miedo y el gato desarrolla el parásito y así subsiste este parásito en la naturaleza. Hay incluso algunos informes o algunos estudios que ya sugieren la posibilidad de que también algún quiste en los seres humanos que incluso tal vez nunca hemos tenido ningún problema por el toxoplasma, pues tal vez nosotros también pudiéramos tener algún grado de confusión y se nos olviden las cosas con facilidad y luego decimos pues, es que ya es la falta de uso del cerebro o la falta de ejercicio mental o no sé, pero se han relacionado, se han tratado ya de hacer estudios pensando en la posibilidad de quistes cerebrales de toxoplasma en seres humanos con los accidentes vehiculares, ¿no? Porque tal vez, aunque no se note, pues tal vez sí influyan en la capacidad de reaccionar o de tener reflejos adecuados ante un evento en particular, como puede ser un auto que se aproxima, un accidente que pudiéramos haber evitado si hubiéramos tenido los reflejos más ágiles, no sé. Entonces esto, aunque no está muy
bien determinado, ya son cosas que se están postulando de que sí pueden llegar a afectar, pero definitivamente no es nada que ponga en riesgo la vida. Claro, el accidente, si tenemos un accidente vehicular, claro que nos pone en riesgo la vida, ¿no? Pero no por directamente, porque el parásito nos ocasiona un daño neurológico importante. Pero eso es lo que va a suceder. Entonces, claro que el parásito fuera del intestino, en los gatos y en los no gatos, cualquier otra especie se replica, pero esto no es una replicación sexual, no da lugar a la eliminación de oquistes, es simplemente reproducción por endodiogenias, es una reproducción simple, donde el parásito de una célula se forman dos, de 2,4 y tal, y de 4,8 y así se van replicando, y por eso causa problemas en personas inmunosuprimidas o mujeres embarazadas. ¿Sí? Ahí vemos una microfotografía de un toxoplasma dentro de una célula sanguínea. ¿Ok? Y quistes bradizoitos en los tejidos, que son los que hemos mencionado. ¿Sí? Incluso en nutrias, en cerebro de nutria, pues esto es una imagen que tomamos de una página. ¿Ok? Entonces, a través de la circulación, los parásitos que se están pasando del intestino pueden llegar a cualquier sitio. Y por eso puede haber problemas en todos lados y por eso se puede alojar en el músculo. ¿Ok? Cuando hay toxoplasma en cualquiera. Entonces debe quedar claro que el gato de la casa no es el responsable y hay suficiente evidencia estadística para decir que el gato no me lo va a transmitir. No se debe eliminar al gato en ningún caso. El pelo del gato, en el pelo del gato no va a haber nada y si hay oquistes no son infecciosos. ¿Sí? Decíamos como el huevo sin pollito. Y en caso de embarazo, si una mujer embarazada se contagia de toxoplasma, seguramente no va a ser por su gato. ¿Sí? Antes de recomendarle que elimine a su gato, deberíamos decirle tenga cuidado con el consumo de carne, que esté bien cocida, porque pues tal vez por ahí se le ocurrió comer carne a término medio para festejar que está embarazada, fueron a un restaurante de carnes finas y no estaba bien cocida, y por ahí se pudo haber contagiado. Les digo, lástima que si tiene gato le van a echar la culpa al gato. ¿Ok? Pero hay suficiente estadística, imágenes como estas que estamos viendo ahorita, que circulan por todas las redes sociales, por Facebook, por internet, para que se vea que no deben tener temor. Muchísimas mujeres embarazadas tienen gato, contacto estrecho con ellos y el embarazo termina en buen término, no hay ningún riesgo, ningún problema y la convivencia con los gatos siempre, siempre es muy adecuada. Que una persona puede ser alérgica a un gato, a la saliva del gato que puede estar en el pelo, bueno, es como podemos ser alérgicos a cualquier cosa, pero pues entonces diríamos echarle la culpa a nuestro sistema inmune y no al gato, que no tiene ninguna culpa. ¿Ok? Entonces no hay riesgo con mujeres embarazadas y deberíamos considerarlo. Medidas de higiene sí, básicas, hay que tenerlas, ¿sí? Y mantener esta relación de los felinos con el ser humano, pues cordial, amable, porque pues simplemente nos dan demasiados beneficios. No creer todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, porque es falso. Muchas de esas son falsas y no se trata de hablar de quién es en las mentiras, porque pues aquí muchos saldrían perdiendo, ¿no? Se trata de hablar de realidades, que es el consumir carne cruda o mal cocida, vegetales mal lavados. Se ha postulado entonces la carne. Pues imagínense, pues, si comen esto en un restaurante, pues es carne prácticamente cruda, pero con un poquito que no se haya cocido, ahí puede haber permanecido el toxoplasma. Hay muchos estudios recientes que hablan sobre pues los métodos para la eliminación del toxoplasma, que puede ser tanto en quistes del agua o quistes del agua o de los alimentos contaminados, que simplemente ya sabemos con hervir el agua o desinfectar bien los alimentos o lavarlos muy bien, con eso se va a eliminar la posibilidad. Se ha hablado del ozono como una terapia de ozonificar el agua, que también lo llega a eliminar. Se ha hablado de mucha controversia en los tejidos animales. Por ejemplo, se ha dicho que si el curado con sal de las carnes puede llegar a eliminar a los quistes que están en los tejidos, y algunos estudios han dicho que sí, que se llega a eliminar con este proceso de curado, aunque depende del tiempo, del proceso, de la temperatura, del almacenamiento, del tiempo de almacenamiento. Lo más seguro es
la cocción. Y la cocción a más de 60 grados centígrados y de la totalidad de la carne, porque pueden cocer a 60 grados, pero en el centro de la carne no está a 60 grados, entonces ahí pues ya se amoló la cosa, ya no está eliminado completamente, ¿ok? Se ha hablado incluso de la posibilidad de otras transmisiones hacia el ser humano, si se transmite por la saliva, porque se ha visto que se eliminan por secreciones venéreas, por medio de la saliva, simplemente como una posibilidad. Sí se ha visto que se elimina en leche de cabra, pero leche de cabra cruda otra vez, y por eso recomendamos la adecuada pasteurización de estos productos. Sin embargo, pues hemos visto incluso en videos en YouTube cómo están ordeñando a la cabra y directamente le echan el chorrito a la boca del gato y el gato ahí feliz. Bueno, pues ahí sí se podría contagiar un gato, igual que una persona, porque sí se ha demostrado la eliminación de taquizoitos, de estas formas adultas del parásito en la leche, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría con y como decíamos aquí, con pues el procesado de la comida? Y ahí, pues quien ha también comentado de que si la congelamos, el congelamiento elimina el toxoplasma. Algunos estudios de estos que vemos aquí en pantalla, pues han reflejado que la congelación extrema, es decir, 20 grados o más, podría llegar a matar al toxoplasma. Otros estudios dicen que no es suficiente, ¿no? De cualquier forma, 20 grados bajo cero no lo vamos a obtener en los refrigeradores caseros. Entonces, tampoco, y no va a ser la alimentación ni la nutrición adecuada la que pueda tener un gato cuando le estemos dando este tipo de carne, ¿no? De carne cruda, porque necesitaríamos un nutriólogo para, además de carne, darle muchas otras cosas al gato. Acordarse que los carnívoros estrictos están siendo alimentados no solamente de la carne, sino de las vísceras y de lo que está dentro de las. Por eso, otra vez, la recomendación es siempre alimentar con las dietas comerciales, de preferencia premium o super premium, las de mejor calidad, porque no es un gasto, es una inversión que va a eliminar muchos problemas en los gatos y que le va a dar la nutrición adecuada. Claro, siempre bajo recomendación del médico veterinario, porque para cada etapa de vida, para incluso a veces razas o para procesos de enfermedad, hay diferentes alimentos que se pueden recomendar. Por eso muchas de estas dietas las llamamos dietas de prescripción, donde tienen que ser recomendadas por el médico veterinario. El consejo siempre del profesionista veterinario, pues es el más adecuado para lograr la perfecta armonía y convivencia con nuestros animales de compañía. Entonces, pues me gustaría dejar paso a las preguntas que puedan tener, pues para, como habíamos dicho desde el inicio, poder tener una interacción con ustedes y poder platicar de este tema y de las inquietudes que puedan llegar a tener. Entonces, con mucho gusto, estamos pues aquí para escuchar sus comentarios. Entonces, Joana, que nos está dirigiendo la presentación, entonces yo creo que tú tienes disponibilidad de las preguntas que estén llegando, ¿verdad? Sí, doctor, muchísimas gracias. Como usted bien dice, es muy importante darle difusión a todo este tipo de temas, que de alguna forma los mitos y todo eso hacen que desacrediten a ciertos animales, y bueno, es parte de los objetivos de estas charlas. Así es. Le voy a pasar unas preguntas, doctor. Sí. Comenzaríamos. Germán Bonilla. Buenas tardes, doctor. ¿En dónde afecta anatómicamente el parásito al roedor para perder el miedo al gato? Pues se va directamente al cerebro. Se va directamente al cerebro y ahí pues la corteza cerebral pues es donde puede llegar a producir cambios y en su sistema límbico es lo que se ha hablado, ¿sí? En la literatura. No escuchamos. Gracias, doctor. También nos pregunta Connie Bastet. ¿Hay vacunación específica para toxoplasma? ¿Cada cuándo se debe realizar esa desparasitación de la que usted hablaba? Sí, no es vacunación, porque vacunación es preventivo. Lo que tenemos son tratamientos que se deben realizar. O sea, el tratamiento para toxoplasma debería realizarse cuando se diagnostique la enfermedad. Sí, el médico veterinario tiene que hacer pruebas serológicas y ver la pertinencia o la posibilidad de que tengan anticuerpos
y los anticuerpos, hay anticuerpos que duran toda la vida en el gato, por eso tienen inmunidad, pero hay anticuerpos diferentes que llamamos inmunoglobulinas M, las IgM, son de reciente formación. Entonces, un gato con títulos muy altos de IgM quiere decir que tienen una infección reciente. Entonces, si el médico determina que tiene una infección porque le hizo la prueba y porque tenía signos clínicos y sospecha, la principal sospecha en un gato, de decir, bueno, tengo que descartar toxoplasma porque si lo tiene le debo dar tratamientos, cuando tiene diarrea, principalmente diarrea con sangre, porque es el primer sitio donde se replica el toxoplasma, y en segundo lugar cuando tiene problemas neurológicos, cuando tiene neumonías o cuando tiene problemas oculares. También un gatito que está abortando se le puede hacer una prueba de toxoplasma. En ese caso, entonces se le da tratamiento. Un gato sano no tiene caso darle tratamiento porque él solito va a crear inmunidad. ¿Sí? Simplemente si se diagnosticara en un gato sano, porque tenían miedo de la toxoplasmosis y decidieron hacerle una prueba porque el ginecólogo les dijo que se deshagan del gato y mejor le hacemos una prueba para que estén tranquilos, pero por ahí incidentalmente sale positivo a IgM, a una infección aguda, pues el médico podría decidir darle tratamiento, simplemente esperar a que el gato que genere inmunidad y durante ese periodo de 10 días donde podría llegar a eliminar oquistes, pues tener la precaución de extremar cuidados y limpieza e higiene del arenero, nada más. Entonces, mientras no tenga signos el gato, no necesitaría tratamiento contra esta enfermedad. Vacunas, algunas veces se han tratado de crear algunas vacunas en seres humanos incluso, para pues, prevenir la infección contra toxoplasma, pero en los gatos sería realmente complicado porque cuando se ha probado, se ha intentado crear vacunas para gatos, es como infectar al gato. O sea, el gato va a crear inmunidad porque lo enfermamos. Entonces, pues como que no tendría sentido enfermarlo para que cree inmunidad, ¿no? Si se enferma en forma natural, está bien. Pero entonces se ha postulado, bueno, de inocularle un agente que sí le va a causar problemas o que sí se va a replicar en el gato va a crear inmunidad, pero como se está replicando, tendrían para evitar cualquier riesgo que darle tratamiento. Entonces, enfermarlo, darle tratamiento para que cree inmunidad, como que no tiene sentido. Entonces, simplemente considerar estos mecanismos que estamos comentando ahorita, ¿no? De prevención. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿se recomienda hacen un comentario, doctor, me recomienda deshacerme de mi gato ya que estoy embarazada y tengo miedo de que sea una causa de riesgo? Mi gato es callejero. ¿Qué debo hacer? No, absolutamente es lo que estábamos comentando durante la charla. No se recomienda deshacerse del gato, no tengan miedo de tener gato, simplemente denle una buena alimentación para que no se vaya a contagiar. Es probable que si es callejero, posiblemente en algún día se contagió y ahorita su gato puede ser inmune. Como decíamos, lo puede llevar a un médico veterinario y que le hagan una prueba y podrían determinar si alguna vez tuvo contacto, nunca lo ha tenido, o si tuvo un contacto y ahorita ya tiene inmunidad. Pero pues simplemente con que lo mantenga sano, con que limpie el arenero todos los días y con que sí lo lleve al médico veterinario, pero más que para el toxoplasma, yo diría para que le realice un esquema de medicina preventiva donde lo pueda vacunar contra otras cosas. Si al gato le va a dar leucemia viral, pues el gato podría estar en riesgo, entonces que le hagan una prueba de leucemia viral felina puede ser más importante que una prueba de toxoplasma. Y si está libre y está en riesgo de adquirir leucemia, vacunarlo contra leucemia viral, desparasitarlo si tiene parásitos, que le hagan estudios coprológicos, que lo mantengan sano, que vean que no tenga ectoparásitos, pulgas, que esos también puede transmitir otro tipo de parásitos, como el dipilidium, que es un cestodo, un tipo de tenia, un gusano plano que llegaba a causar problemas porque el gato ingiere la pulga y hace que se desarrolle la lombriz dentro del gato. Entonces, mantenerlo sano sin parásitos externos, sin parásitos internos, limpio y limpiar frecuentemente el arenero, con eso sería suficiente para de aquí en adelante mantenerlo sano. Si el gato lo pueden mantener dentro de casa, pues va a ser mucho mejor, porque así van a evitar cualquier riesgo posterior. Pero mientras no lo puedan hacer, manténganlo con revisión médica continua y es la mejor forma de mantenerlo lo más sano posible.
Perfecto, muchas gracias, doctor. También nos preguntan, en el caso del toxoplasma, ¿solo afecta a mujeres embarazadas o a cualquier persona? A cualquier persona puede afectar, pero el riesgo importante son los dos grupos que mencionamos. Uno, mujeres embarazadas y dos, personas inmunocomprometidas. Probablemente una persona que padezca de síndrome de inmunodeficiencia adquirida podría estar en riesgo, ¿no? Entonces, como decíamos, muchas veces al hacer pruebas vemos que una gran cantidad de población salimos con anticuerpos porque alguna vez hemos tenido la infección y nunca nos dimos cuenta. No sabemos quién podemos estar o no estar en esa situación, pero sí es algo muy frecuente. Entonces, pues no, el riesgo principal es cuando hay alguna inmunosupresión. Todos podríamos estar en riesgo en algún momento dado, pero afortunadamente la inmensa mayoría de los casos somos inmunes. Doctor, aquí una duda muy, que también nos está llegando. Bueno, ok, tengo toxoplasmosis, no estoy embarazada. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que me llega a pasar? Pues las personas infectadas con toxoplasma, aunque no haya sido de su gato por donde hubiera llegado la infección, si no es una mujer embarazada que aborte o que tenga problemas el producto, el bebé en el nacimiento o nazca con alguna malformación, pues las personas llegan a padecer frecuentemente problemas respiratorios o neumonías, alguna vez algún problema neurológico o incluso puede causar inflamación de la uvea o de alguna parte del ojo y también hay toxoplasmosis ocular. Entonces eso puede causar pues, déficit en la visión y eso puede ser un problema importante que amerite la revisión médica en las personas. Entonces, si una persona es positiva o ha salido o le dijeron que fue positiva a toxoplasma, lo que tiene que hacer es acudir con su médico para que le dé la recomendación más adecuada. Muy bien, doctor. Y en el caso de los gatos, ¿qué sucede? ¿Cuál es el tratamiento? Si el gato llega a tener la infección porque tiene algún cuadro clínico, entonces hay varios tratamientos, normalmente a base de sulfas, de clindamicina, pero otra vez, pues la recomendación, y como sabemos que nos están escuchando ahorita, pues público general y no solamente médicos veterinarios, pues quisiéramos ser prudentes en recomendar que realmente la automedicación nunca es adecuada, nunca porque diga yo que el gato puede tener diarrea con sangre y vean que su gato tiene diarrea con sangre, pues lo vayan y compren un antibiótico y lo automediquen. Hay que ir con el médico porque causas de diarrea con sangre pueden ser muchísimas, ¿no? Muchas causas de diarrea con sangre, muchas causas de neumonías, muchas causas de problemas hepáticos, muchas causas de abortos en gatos. Entonces, cualquiera que sea la manifestación clínica que pudiera ser compatible con toxoplasma, hay que diagnosticarlo y el médico es el que lo debe hacer. Y entonces hay varios tratamientos, pero pues el médico lo recomiende. Como decíamos, hay sulfas, hay clindamicinas, pero obviamente no basta con decir esto, sino hay que saber dosis, intervalos y todo lo demás, que es el médico el encargado. Claro, doctor, siempre tener en cuenta que el médico veterinario es el que va a dar todo este tipo de tratamientos y el que va a dar el diagnóstico, ¿no? Así es. Andrea HC nos pregunta, ¿la edad en gatos es un factor de riesgo? Pues realmente no. O sea, podríamos decir que un gato joven podría estar en más riesgo porque su sistema inmune no está muy desarrollado, igual que sucede con cualquier enfermedad infecciosa, con micosis, con problemas como panleukopenia, etcétera. Podría haber cierto riesgo, pero realmente toxoplasma puede afectar casi por igual a jóvenes, adultos, viejos, etcétera. Si nunca han tenido contacto con él, es el motivo de que no tengan inmunidad y por lo tanto lleguen a desarrollar algo, ¿no? Aún en gatos jóvenes, pues muchas veces estos gatos infectados, si están fuertes inmunológicamente, pues resisten y crean inmunidad y nunca tienen ninguna manifestación. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan si no es Santana Ramos. Gracias por la plática. El toxoplasma como problema zoonótico, ¿cuál sería la primera barrera para proteger o prevenir esta enfermedad? La primera barrera que hemos comentado e insistimos muchísimo es la limpieza de las excretas del gato, ¿no? O sea, si hay un gato, el gato las podría llegar a eliminar, aunque sea por corto tiempo, en las heces.
Y si limpiamos el arenero diario, no damos tiempo a que ese agente infeccioso esporule, se vuelve infeccioso realmente, es no infeccioso cuando lo elimina el gato, y que así se mantenga sin tener que esperar a que existan condiciones para que un embrión, por así decirlo, pues genere un producto, ¿no? Entonces, en este caso, un oquiste genere taquizoitos, o antes que el taquizoito, los esporozoitos que le llamamos. Entonces, limpiando el arenero todos los días, y si se puede 2 veces al día, o cada vez que defeca el gato, pues es ideal, y no damos tiempo. Con eso se reduce el riesgo completamente a cero. Si la posibilidad es de 0.001, la reducimos a 0.000 si limpiamos el arenero todos los días. Ok. Gracias, doctor. Beatriz Aurora GL. Doctor, buenas tardes. Disculpe, no alcancé a escuchar si a través del pelo de gato se puede contraer el oquiste infeccioso. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿en inocuidad de los alimentos se hace alguna prueba para detectar toxoplasmosis? Bueno, vamos con la primera. Con el pelo. En el pelo puede haber oquistes. Si el gato se acicala, tiene diarrea, el oquiste que acaba de eliminar el gato se lo pasa a cualquier otra parte del pelo, pero en el pelo no va a esporular, no es infeccioso, o sea, no es algo que genere ningún problema, ¿sí? Entonces, si hay oquistes, no son esporulados, nunca va a haber oquistes esporulados en el pelo del gato, ¿no? A menos, otra vez, que en el caso que no limpien el arenero lleva 3 días, el gato con sus patitas se sube al arenero, toca la materia fecal donde ya esporuló un oquiste, y entonces a través de sus patitas se lo lleva a otra parte del cuerpo. Es extremadamente complicado porque normalmente limpiamos el arenero diario, ¿no? Entonces lo que acaba de eliminar el gato no es infeccioso y no causa ningún problema, y por eso podemos acariciar mientras limpiamos el arenero todos los días, podemos limpiarlo, acariciar al gato y tener interacción con él sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y con relación a la inocuidad de los alimentos, híjole, es como, o sea, en el alimento podrían hacer pruebas que no son necesarias normalmente. O sea, se pueden hacer pruebas de PCR de tejidos para detectar el antígeno del toxoplasma. Se puede pues tratar de hacer como cortes histológicos, un corte igual que hacemos en un tejido para una biopsia, pues del alimento se podrían hacer esos cortes, pero es un proceso que no tiene ningún caso realizarlo cuando sabemos que aunque tenga bradizoitos, aunque tenga quistes en los tejidos, ese alimento, si lo cocemos bien, ya no va a haber nada de eso. Entonces no tiene caso gastarnos miles de pesos en analizar un pedazo de carne para saber si tiene toxoplasma o no. Simplemente hay que cocerla bien, y si la tenía, ya se elimina por completo. Muchas gracias, doctor. Y con esta última pregunta damos fin a la charla. Daniel Ramírez, se comenta mucho que cuando los gatos ya han sido infectados no pueden reinfectarse. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto, porque el gato ya tiene inmunidad. Rara vez el gato que cae en inmunosupresión podría, si no reinfectarse a través de otro gato o incluso a través de sus mismos tejidos que tienen quistes, ¿no? Y esos quistes esporádicamente se rompen, liberan bradizoitos que si no hay inmunidad podrían volverse a replicar, pero normalmente no pasa. Entonces, tendría que haber una inmunosupresión muy fuerte, una enfermedad concomitante, como que el gato adquiera SIDA y no se le dé ningún tratamiento y sea muy severo el problema para que el toxoplasma se vuelva a replicar en el gato, o se vuelva a reinfectar a través incluso del mismo. Normalmente un gato que ha padecido toxoplasma queda inmune por toda su vida. La inmunidad es larga y no va a haber ningún problema en este sentido. Ok, doctor, pues nuevamente le agradecemos esta charla. Muchas gracias por despejarnos todas las dudas acerca de toxoplasmosis. Esperamos tenerlo nuevamente con un nuevo tema. Con mucho gusto. Ustedes Y muchas bienvenidos. gracias por la invitación. No, al Siempre es un contrario, placer doctor. estar con ustedes y con todo el auditorio. Muchas gracias a usted y bueno, esperamos tenerlo nuevamente, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. De igual forma, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.